Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? He rescatado otra vez la 2048 SP, esa tarjeta tan famosa de AliExpress, para ver de qué era capaz en el 2024. ¿Te apetece verlo? Vamos a ello. Bueno, he empezado con Alan Wake y no sé qué demonios ha pasado. Yo creo que tiene un problema de drivers en los que no he conseguido que escale más allá de estos 8 o 9 FPS. Además viéndose terriblemente horrible. En el momento que hay luces, explotaba el juego. Estas eran todas las malas noticias que os daré sobre esta tarjeta, que todavía aguanta bastante bien el tipo. Y lo vamos a ver con un Tekken 8, donde sí que me he permitido, y en tono el mea culpa, de sobreestimar un poquito a la tarjeta. La RX 580 es una tarjeta del 2017. Este chip se ha montado y se ha usado en esta tarjeta, que no es propiamente una 580 al uso, es una tarjeta exclusiva para el mercado de China, que se usaban para minería y ahora se venden en la reventa pues en AliExpress. ¿Cuál es lo bueno? Que mantiene los 8 GB de VRAM, que nos dará la posibilidad de escalar un poquito las texturas respecto pues, a tarjetas que no tienen tanto VRAM. La realidad es que yo lo he sobreestimado en este caso poniendo los gráficos en alto, donde pensaba que se iba a mover en 60 FPS constantes y no ha llegado a los 50. En la anterior partida, si observáis, vais a ver que la CPU está al 100% de uso. Eso quiere decir que estaba todavía trabajando en los shaders, estaba repercutiendo directamente en el funcionamiento. Es decir, no era la realidad sobre el juego. Este round sí, está funcionando la CPU a un porcentaje más estable, no sé si 100%. Ahí podíamos ver que estábamos yendo unos 50 FPS. Con Resident Evil me ha pasado un poco lo mismo. He puesto ciertos gráficos en medio donde a lo mejor debería haberlos puesto en bajo buscando esos 60 FPS. 50 no está mal, se ve bien. Las texturas me he permitido ponerlos, como decía por lo verán, un poquito más altas. En predeterminado, creo que me las ha puesto un poco en predeterminado, pero comparando con otras gráficas como la 1060, pues me ha permitido escalarlo un poquito. A la hora de la verdad, bueno, pues lo veremos en una comparativa de un vídeo que está al caer, pero vais a ver que este se ve un poquito más nítido. Es un juego que yo creo que está muy bien optimizado y no vamos a tener problemas para jugarlo con esta tarjeta. Continuamos con The Last of Us, otro juego bastante exigente. Ha pasado un poco lo mismo. En predeterminado me ha permitido poner las texturas, me parece que ha sido media. El resultado, bueno, ya lo estáis viendo. En interiores no va mal, es jugable, bastante jugable. De hecho, si fuera esto jugable, sería una maravilla que tuviésemos 50 FPS. ¿Sabes lo que está pasando ahí fuera? La realidad es que luego los FPS, una vez estemos jugando con efectos y tal, va a bajar bastante. Lo he puesto en una velocidad por 10, que yo creo que es la mejor manera de poder ver durante 3 o 4 minutos en un tiempo comprimido, pues cómo funciona el juego. Como os comentaba, a la hora de coger el mando, los frames bajan bastante, nos ponemos en los 30 FPS, lo cual no está mal, es jugable. Es un poco la jugabilidad que podemos encontrar muchas veces en una consola. ¿Esa gente está riendo? ¡No mires, Sara! ¿Por qué hacen eso? Pero es cierto que no va todo lo fluido que yo podría esperar. Quizá bajando las texturas y los gráficos un poquito, pues a lo mejor podamos alcanzar unos 30 FPS constantes que serían más ideales. El problema, que estos 8 GB de VRAM al final no los vamos a poder aprovechar porque la tarjeta no es tan potente como para poder escalar texturas hasta los 8 GB. En Hogwarts Legacy no ha habido ningún problema. Funciona a 60 FPS con la primera configuración que he puesto, así que me he permitido ir escalando un poquito el juego hasta ponerlo en FSR en calidad. Buscando pruebas de una... Lo subí un poquito hasta gráficos en medio, donde, oye, Por aquí. más o menos aguanta el tipo. Donde yo creo que he encontrado la mejor estabilidad, 58, 59, buscando esos 60 constantes. El siguiente que he puesto es Cyberpunk, ya lo habéis visto, en predeterminado me ha puesto los gráficos en alto, lo cual creo que ha hecho un poco lo mismo, está sobreestimando un poquito la tarjeta.
no es lo ideal. Me parece que no alcance los 40 FPS de media. Creo que esta opción es mucho más idónea, bajando los gráficos a medio. Es donde alcanzamos 50 FPS, yo creo que esto sería lo correcto para esta tarjeta. Forza con los gráficos en alto. FSR en ultra calidad. Aquí existe una opción que es ultra calidad, en otros juegos solamente se queda en calidad. Y si bien no son 60 constantes, me parece, sí que tiene un rendimiento maravilloso. Y es que este juego da igual donde lo pongas, que funciona genial y no se ve nada mal. Es un juego muy escalable, es un motor gráfico muy escalable que a mí me parece una delicia. Estamos hablando de que es una gráfica que está costando en AliExpress 60 euros. Entonces, poderte permitir el lujo de jugar a estos juegos tan nuevos con una gráfica tan barata, a mí me parece una pasada. He puesto Baldur's Gate, gráficos en medio, FSR en ultra. Para jugar no tenemos ningún problema, estamos en los 50-60 FPS. Gracias a lo que he comentado del overrun, se nota que las texturas se pueden escalar un poquito. En esa parte un poco más exigente, donde el motor gráfico, bueno, pues acerca demasiado a los personajes y se ven demasiado las caras, ¿no? Las texturas y los polígonos, igualmente no ha tenido ninguna caída, así que con Baldur's Gate lo vais a poder disfrutar a tope. He querido poner este Hitman, que sí que es más antiguo, y también puse en un vídeo del año pasado donde probaba la tarjeta, que luego se quemó, por cierto. Te invito a que veas ese vídeo, que es muy divertido. Hitman es un juego que me sorprende porque gráficamente se ve estupendamente. Funciona a esos 60 FPS que buscamos. Y además es que el juego es una pasada. Por último he terminado con el del Ring. En el del Ring ha pasado un poco lo mismo. Por predeterminado me los he puesto los gráficos en alto. Y yo creo que no es lo ideal. Si bien sí que estamos en los 50 FPS en estas zonas que no son tan exigentes, veréis que en mundo abierto pues sí que decae. A lo mejor lo ideal sería bajarlo un poco a medio. Incluso en alguna cosa en baja si queréis tener una experiencia más cercana a los 60. Chicos, por mi parte poco más que deciros. Una tarjeta que por este precio todavía puede dar bastante guerra. Por mi parte poco más. Muchas gracias.